Hola, buenos días. Mi nombre es Yareli Daza, estudiante de Psicología de segundo semestre, cursando Historia de la Psicología. Les voy a hablar un poco sobre la historia de la psicología y por lo que vimos en este transcurso del curso. Segunda diapositiva, Unidad 1, Psicología Precientífica. Como pues nos piden algo sobre los aportes de la filosofía. Los aportes de la filosofía son el dualismo frente al monismo, que llevó a plantearse de qué manera se podían establecer relaciones en el hombre entre lo somático y lo psíquico, es decir, entre el cuerpo y la mente. Otro aporte es el sensacionismo empirista, y que su convicción era la del conocimiento que proviene de la experiencia y que hace necesaria la sensación para la creación del contenido mental. Aportes de la fisiología. La naturaleza y transmisión del impulso nervioso. El impulso de las vías nerviosas se vio facilitado por el descubrimiento de la electricidad y del impulso nervioso. Otro aporte es la clarificación de la especificidad de las vías sensoriales nerviosas. Es una creencia que con una cierta especificidad sensorial era presentida desde la antigüedad, según Jonas Müllers, quien enuncia en el volumen B de su manual el principio de las vías sensoriales. Y por último es la frenología. El cerebro se divide en zonas de función independiente. Aportes biología. La biología científica parte de todos los humanos somos descendientes de un antepasado que ha evolucionado mediante un proceso natural. Los sistemas biológicos más estudiados por su relación con la mente y el comportamiento son los sistemas orgánicos del cuerpo, el nervioso, de modo destacado el cerebro y el hormonal. Respondo a la pregunta, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Para mí es importante, ya que nosotros como estudiantes debemos conocer los antecedentes históricos y teóricos de una ciencia, porque así tendremos las bases teóricas y conceptuales de cada uno de los enfoques, en este caso de la psicología precientífica. Conocimos teorías de muchos científicos, filósofos, teólogos, pensadores griegos, quienes trabajaban por conocer los procesos humanos, donde cada uno dio su punto de vista en cuanto a la observación básica en lo filosófico, fisiológico y biológico. Todo lo que conlleva al estudio de cada ser vivo, su organismo, como su actuar de forma deliberada de actuar, creencias en espíritus, almas o inertes inmateriales. La siguiente diapositiva habla, en la diapositiva 3, unidad 2, psicología científica. Voy a hablar un poco de los aportes de los países en cuanto a la psicología. Psicología alemana. Hunz experimentó la psicología científica en Alemania, en el que tuvo mucho que decir. Escribió su obra de carácter psicológico en 1892 y con el título de Atribuciones a una teoría de la percepción sensorial. Allí hablaba de un incipiente proyecto de la psicología experimental. Al año siguiente publicó su obra Lesiones sobre el alma humana y animal. Como el título indica, son una especie de recopilaciones de sus lecciones sobre psicología experimental. Pero fue su manual Principios de la Psicología Fisiológica el que sentó las bases programáticas y fundacionales de la nueva disciplina. La psicología francesa fue avalada por Ribot. La obra de este psicólogo francés se desarrolló abordando diversos tópicos relacionados con la patología. ¿Cuáles? Tres claves: las enfermedades de la personalidad, las enfermedades de la voluntad y las enfermedades de la memoria. Otra de las obras de Ribot es el libro de los sentimientos, que permitió la aparición de la psicología científica, introdujo la escuela de los ingleses y alemanes en la psicología francesa y la convirtió en neuropatología mental. Sus campos de investigación fueron las perturbaciones mentales y los problemas de lenguaje, y se centró en el estudio de la patología, intentando aproximar los mecanismos normales a la mente de los patólogos. Psicología británica. El objetivo de Darwin era el origen del hombre, era mostrar que el hombre desciende de alguna forma u otra de su organización inferior. Una conclusión que se temía iba a ser sumamente desagradable para muchos. En ella comparaba en líneas generales la conducta humana y animal. Psicología americana. Se considera un error separar la estructura mental en partes. El verdadero interés radica en reconocer las emociones
y los sentimientos, mente o la conciencia no es fácil sustancial, no es fácil. Sustancial, sino un proceso no es algo sustancial, sino un proceso. Fue considerado el padre de la psicología americana porque cuestionaba el dualismo que opone mente y mundo, pensamiento y acción. Considera al ser humano como la suma de condicionamientos. Entre las características más importantes se destaca la psicología conductista de Skinner, quien fue el descubridor del condicionamiento operante. Psicología rusa. La principal contribución de Sechenov a la psicología fue el haber propuesto por primera vez una psicología basada exclusivamente en el concepto fisiológico de reflejo. En su obra de reflejos cerebrales, Sechenov inició un estudio completamente objetivo del comportamiento animal y humano, partiendo de la idea de que todas las acciones tienen carácter reflejo, independientemente de que las consideremos intuitivamente como voluntarias o involuntarias. Sechenov sostuvo una fisiología estrictamente materialista y objetiva. Respondo a la pregunta: ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en mi programa de formación? Pues para mí es importante, ya que con ella como estudiante debemos saber que se encontró un apoyo en el uso de métodos científicos, resolviendo el estudio de sus problemas a través del experimento en el laboratorio. El interés fundamental fue demostrar que los fenómenos psíquicos o mentales eran susceptibles de ser medidos de forma sistemática. La psicología científica estableció mayor rigor en el análisis y pudo variar sistemáticamente las condiciones experimentales, así como repetir sus observaciones, lo que le podía permitir llegar a la generalización de algunos de sus resultados e imprimir a su labor un nivel parecido al de otras ciencias. Es importante que nuestro programa de formación nos den a conocer sobre la psicología científica, ya que trata de recoger datos y responder a muchos para intentar descifrar los enigmas de la mente humana. Inicialmente se pensaba que el conocimiento se podía adquirir mediante la razón y la lógica, pero con el paso del tiempo la ciencia comenzó a utilizar un enfoque empírico para explicar las cosas, es decir, se basaba con la experiencia para adquirir conocimientos en lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Diapositiva 4, la importancia, escuela y enfoques psicológicos. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Es la pregunta. Entonces yo elegí el psicoanálisis. Reflexionando con el análisis y observación que tuvo el psicoanálisis del inconsciente y su funcionamiento, trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa y descubrir que los seres humanos tenemos la explicación de nuestros conflictos y de nuestras motivaciones y la importancia de la infancia y de las relaciones que tengamos. Por eso, como estudiante de psicología y futuro psicólogo, considero que este aprendizaje nos permite saber cómo nos comunicamos por medio de actos fallidos, lapsus, chistes inoportunos, sueños. Según Sigmund Freud, a través de la represión, la persona trata de rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, sentimientos, imágenes, deseos y recuerdos relacionados a una pulsión. Se produce en aquellos casos en la que la satisfacción de un deseo que produciría un placer generaría displacer, malestar en virtud de otras exigencias. Circunstancias que impulsaron al desarrollo de las escuelas psicológicas. Voy a hablar un poco del psicoanálisis. La circunstancia fue que el psicoanálisis se presentó como una alternativa valiosa de gran profundidad para entender la mente humana, el inconsciente, los sueños, la psicopatología, y es como un complemento alternativo a la psiquiatría tradicional de asilos, hospitalizaciones de por vida por medicamentos que tenían muchos efectos secundarios. Por otra parte, se dice que el inconsciente y su funcionamiento trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa y descubrir que los seres humanos tenemos la explicación de nuestros propios conflictos, de nuestras motivaciones, y subraya la importancia de la infancia y de las relaciones. Pues esa también puede ser una de las razones por las que los impulsos en el desarrollo de la escuela del psicoanálisis. Escuela de Würzburg. La escuela de Würzburg se presentó debido a las circunstancias del estudio de sensaciones y percepciones por medio de ejercicios mentales para estimular el pensamiento de los sujetos a través de imágenes. Estos ejercicios trascendieron el pensamiento y de paso el concepto de estados de conciencia.
Experiencias que no se dejaban clasificar en ninguna clase, en procesos conscientes conocidos, y tampoco se dejaban de exponer para llegar a algún tipo de proceso mental conocido. La importancia de hallazgos pues contradice la teoría que afirma el pensamiento humano está constituido por imágenes. Escuela de la Gestalt. La escuela de la Gestalt surgió en Europa frente al elementarismo y el atomismo del estructuralismo en el primer tercio del siglo XX, centrándose particularmente en el ámbito también después de la percepción. Su inicio puede fecharse en 1912. La publicación en un artículo sobre el fenómeno PIC, movimiento estroboscópico, que pone de manifiesto en la percepción, aporta al sujeto algo que no se halla presente en el estímulo. Siguiente diapositiva, la diapositiva 5, ética deontológica. Acá les muestro los capturas de pantalla. La verdad, en el entorno práctico no encontré la evaluación, y lo que tuve que hacer fue realizar la que estaba pues de ejemplo en las diapositivas. Entonces, y realicé otra que la busqué que trataba sobre la ética, que es esta. Exprese su compromiso con la formación y el ejercicio de psicólogo. Reflexione a la profesión como futuro egresado de la UNAD. Mi compromiso con la formación y ejercicio de psicólogo futuro egresado de la UNAD siempre va a ser compromiso social, mi calidad y pertinencia, así como la preservación de mi autonomía. Serán parte de las transformaciones profundas para la educación en el proceso de ser psicólogo. La UNAD brinda una educación que contribuye a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación que genera oportunidades para los que hoy no la tienen y que fomenta la generación de conocimiento, la transformación social y productiva y de nuestras sociedades. Como futuro egresado quiero promover la diversidad cultural y la interculturalidad, así como las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se reivindica el carácter humanista orientado hacia la formación integral de los futuros profesionales. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Este fue todo mi video.